Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. Hoy vamos a hablar de algo muy especial que Dios nos entrega a nosotros, las personas de las cuales buscamos su presencia, de las cuales estamos sedientos de saber o entender qué significa recibir el Espíritu Santo de Dios. Cuando decidimos creerle a Jesús, cuando decidimos seguir a Jesús, cuando decidimos recibirlo en nuestro corazón y cambiar nuestras vidas por la gracia y las facultades que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo, entonces empezamos a mirar qué tan diferente podemos ser a lo que éramos antes. El día en que llegaste y te arrepentiste y decidiste recibir a Cristo, algo pasó en tu vida del cual empiezas a notar la diferencia. Empiezas a notar que hay cosas muy diferentes a las que tienes hoy y que antes no poseías. O era muy probable que las tuvieras ahí dentro y no flotaban, no salían, no fluían como se refiere uno normalmente. El día que tú recibes el Espíritu Santo de Dios y estás lleno de ese Espíritu, empiezas a perder miedo, empiezas a atreverte más, empiezas a hacer cosas de las cuales ni eras capaz de hacer. De pronto, como en el ejemplo que siempre he colocado, cuando estaba niño, cuando estaba muy joven en el colegio, siempre me daba miedo, me daba pena enfrentarme al público, a mis compañeros, a tener que exponer o dar una clase o explicar una tarea o algo así. Y me temblaba todo. Y hoy en día te das cuenta que eres capaz de pararte frente a muchas personas, predicar la palabra de Dios, hablar, enseñar, tener que estar en este medio donde te toca hacer muchas cosas creativas y todas estas cosas. Y tú dices, ¿cómo lo hago? No lo haces por ti mismo. Lo haces porque hay un espíritu dentro de ti del cual te da dones y te faculta de muchas cosas de las cuales ni pensabas que lo hacía. Y vamos al libro de Éxodo en el capítulo 35, versículo 30, y nos damos cuenta que cuando estaban en el momento donde iban a hacer el santuario, donde iban a empezar a hacer el tabernáculo, donde iban a hacer todas estas cosas, que cuando se encontraban en el desierto, Moisés y el pueblo de Israel, dice Moisés que les dijo a los israelitas: tomen en cuenta que el Señor ha escogido expresamente a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa, para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera y realizar toda clase de diseños artísticos y artesanales. Qué bueno es lo que hace Dios en nuestras vidas. Ahora tienes la explicación correcta de por qué Dios te ha dotado de tantas cosas. ¿Por qué eres tan creativo? ¿Por qué eres tan sabio? ¿Por qué eres tan inteligente? ¿Por qué todas estas cosas provienen del Espíritu Santo de Dios? Y vamos a hablar, mire, hay una cosa, la inteligencia. Dios, por medio de su Espíritu Santo, a sus hijos le da inteligencia. Y la inteligencia es la capacidad, la facultad de la mente que te permite aprender, que te permite entender, que te permite razonar, que te permite tomar decisiones y formarte en algo, en una idea, en alguna cosa de la cual te llama la atención, te gusta o quieres hacer. Son facultades mentales que te da Dios
para aprender y muchas cosas más. La sabiduría entonces proviene después. La sabiduría es un conjunto de conocimientos amplios, profundos, que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Cuando estás en Dios, empiezas a estudiar su palabra. Te empiezas a meter de lleno en lo que Dios quiere que aprendas de Él y empieza a llenarte de sabiduría. Y empieza a llenarte de experiencia. Entre más tiempo tienes tú haciendo un trabajo, entre más tiempo va evolucionando, va creciendo y vas mejorando lo que comenzaste. Yo me puse en la tarea hace poco de ver, o de escuchar más bien, el primer devocional que subí en el Facebook, y estoy hablando ya casi año y medio, casi 2 años, de cuando subí el primer devocional y me fui hasta allá y empecé a escucharlo y me di cuenta de cuánta poca experiencia tenía, de cuánta poca, ¿cómo se diría? De cuánto poco me podía desenvolver. Y es la tercera, es la facultad, la tercera es la que dice Dios aquí, la que dice Moisés que le había dado a Bezalel, que era primero sabiduría, inteligencia, y la otra es la capacidad creativa. La capacidad creativa. ¿Qué tienes tú para dar? Por ejemplo, un pensamiento original. Pensamiento original. Una persona que inventa. Una persona que imagina. Una persona que construye, que crea, que innova, que genera ideas, conceptos para hacer algo, para solucionar un problema, para poder avanzar y poder crear muchas cosas. Y cuando tú estás novato, como decimos nosotros, en cosas, en alguna cosa, en alguna labor que tú vas a hacer, primero, Dios nos dota de inteligencia. Sabes que es una facultad que Dios te da a ti para poder realizar, para poder aprender, para poder formarte y hacer muchas cosas, tomar decisiones. Cuando ya tú tienes la inteligencia, entonces debes empezar a adquirir sabiduría mediante un proceso, mediante los conocimientos que vas obteniendo y mediante la experiencia en el tiempo que vas haciendo lo que estás haciendo. Y por último, entonces vas a tener esa oportunidad de tener una capacidad creativa. Y para tener esa capacidad creativa, entonces tiene que estar enlazado la inteligencia con la sabiduría. Y vas a empezar a ver que tu capacidad creativa te va a dar muchas cosas para inventar, para imaginar, para construir, para crear, para generar ideas, para resolver, para poder que lo que tú haces hoy en día, lo que Dios te dio, esos talentos, esos dones que Dios te dio por medio de su Espíritu Santo, lo puedas llevar a la perfección cada día más. Cada vez que vas avanzando te vas dando cuenta cómo Dios te va dotando, cómo vas avanzando en Él, cómo vas creciendo en Él. Porque que la palabra de Dios dice que todo lo que hagas, hazlo con amor, como si fuera para Él. Y no estamos hablando solamente de predicar lo que trabajas con Dios. Estamos hablando de todo lo que haces en tu vida, en tu labor, en tu trabajo, en tu negocio, en tu empleo, en todo lo que haces, en esos proyectos que tienes, en tu estudio, en tu universidad, en el colegio, donde estés. Todo lo que hagas, Dios te ha dotado de inteligencia. Dios te da sabiduría por medio de la experiencia y el tiempo en que estés haciendo lo que estás haciendo. Y te dota de creatividad, te dota de su espíritu para darte una capacidad creativa, para darte sabiduría e inteligencia en todo lo que haces. Por eso, mi querido amigo, eso es uno de los beneficios de estar llenos del Espíritu Santo de Dios. La persona que está llena del Espíritu Santo de Dios es más inteligente, es más sabio y es más creativo. En el día de hoy son las 3 cosas que te quiero enseñar, que Dios te quiere enseñar hoy, para ver
qué significa realmente tener el Espíritu Santo de Dios. Y te das cuenta el por qué perdiste el miedo un día que recibiste a Cristo, porque eres capaz de hacer cosas que antes no hacías, porque eres capaz de enfrentarte y colocarte al frente de mucha gente sin miedo. Salir a las calles a predicar y que no te dé pena, que no te dé miedo. Y pararte al frente de mucha gente para decirle lo que Dios tiene para todo el mundo, para nosotros. Lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No da miedo. Al contrario, nos da motivación de hacerlo porque Dios me ha dado un espíritu de valentía. Dice que Dios nos ha dado un espíritu de valentía, de poder y de dominio propio. Y esa valentía está en que tú eres sabio, en que eres inteligente y que eres creativo para hacer todo lo que haces hoy. Por eso, Dios, te damos gracias en este día. Gracias porque tú, Señor, nos has dado la oportunidad de vida en este día y a nuestras familias. Bendice a cada uno de los que escuchan este devocional a solas con Jesús, Padre, y llénalos cada día más de tu Espíritu Santo, de tu sabiduría, de tu inteligencia, de tu creatividad, Señor, para poder avanzar, para poder crecer, para poder hacer todo lo que hacemos en nuestra vida bien hecho, gracias a que tenemos al mejor profesor del mundo. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide usted su hermano Dairo Consuegra, líder de caballeros de la Iglesia de Dios de la Profecía en Colombia. Saludos para todos, pues ya sabes qué significa estar lleno del Espíritu Santo de Dios y las tres cosas que Dios te da: sabiduría, inteligencia y creatividad. Bye bye.